El gusto de recibir al médico veterinario Fernando Gil de Agroideas. ¿Cómo te va, Fernando? Tanto tiempo, buen día. ¿Qué tal, Silvio? Buen día, ¿cómo estás? Gracias a Dios muy bien, nosotros muy bien. Y ustedes, con todo el equipo de Agroideas que permanentemente están haciendo análisis de la actividad productiva y comercial de ganados y carnes, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que más te llama la atención por estas horas después de un cambio rotundo de escenario hace un mes y medio cuando se conocieron el cierre de las exportaciones parciales de carne vacuna? Obviamente el negocio de ganados y carnes quedó muy condicionado por esa medida. ¿Qué es lo que están viendo particularmente hoy, en el presente, Fernando? Sí, mira, Silvio, a ver, hay cosas generales y después números puntuales que nos marcan cómo impactó esta medida en el sector. Como general, a ver, el tema fundamental es el cambio de expectativas y un freno en algunas de las inversiones a largo plazo al volver a ver la misma película que ya vimos anteriormente, entonces que nos dejan dudas de cómo va a seguir el sector, y que realmente, bueno, con estas políticas siguen teniendo ese perfil intervencionista. Y eso en la realidad y en la práctica lo que genera y lo que está generando es una menor faena que llevó a que ciertas categorías fundamentalmente tengan menor demanda y bajan los precios. Mira, por ejemplo, hicimos unos números de cómo estaban los precios previo a estas medidas y qué pasó en las 2 semanas anteriores acá a julio, las que estamos viviendo, ¿no? En cómo cambió en los últimos 60 días. Ujú. Y claramente vemos que no todo se movió igual. Por ejemplo, el novillo, tomamos los precios de mercado de Liniers, que es básicamente lo que estamos viendo en tanto después también se refleja en las ventas directas, es el novillo de más de 430 kilos bajó un 6% en promedio, ¿sí? Desde que se conocieron estas medidas a hoy. Y la categoría más afectada fue la vaca conserva y la vaca manufactura, con bajas en promedio del 10% en sus valores nominales. Ahora bien, cuando pasamos a las categorías de consumo, esto estuvo alrededor del 2% en machos y 2-3% en hembras. O sea, la baja fue mucho menor, pero bajó, y bajó en términos nominales, a pesar de que sabemos que todos estos meses siguió habiendo inflación. Entonces, claramente puso un freno en el precio del ganado, eso baja las expectativas. Y esto no se vio reflejado en el precio de la carne al consumidor, que era, digamos, lo que se buscaba con estas medidas. En mayo el precio del consumidor subió un 4% y en junio un 7,5%. Entonces, bajó el precio de la hacienda en pie, de la hacienda gorda a faena, la invernada, digamos que se mantuvo, pero y el precio al consumidor siguió aumentando, o sea, no se logró, como suponíamos y como sabíamos, el efecto buscado, ¿sí? Y esta es la película que estamos viendo, digamos, y era, bueno, era previsible y es lo que sigue estando por el corto plazo, ¿no? Y mencionaste la baja de faena. ¿Sobre qué productos se nota más esa caída en la faena? Uno puede llegar a suponer en base a lo que vos comentás, ¿no? Una caída en números nominales desde la implementación de la medida del 10% en el precio de la vaca, con mayor afectación a aquel producto que iba casi con destino natural del mercado chino. ¿Por dónde está la caída de la faena? Sí, a ver, en las categorías, digamos, que bajó fue en la vaca, por más que de lo que se exportó, China siguió siendo el principal mercado, la caída de, digamos, de faena donde se vio fue en vaca, no así en otras categorías. Por ejemplo, si vemos la faena de junio del 2021 contra junio del año pasado, la baja en la faena fue del 12%, ¿sí? Es un número importante. No así si vemos junio contra mayo en este mismo año, pero claramente la vaca que es en periodo, sabemos ahora en pleno invierno, que cuando más vacas van a faena, bueno, ahí es donde se puso un pequeño freno, ¿no? Ujú. Eh, y por otro lado, por ejemplo, la faena del primer semestre de este año ha tenido una baja del 8,5% con respecto a lo que veníamos en el 2020, 2020 fue un año de alta faena, ¿no? Entonces,
era de esperar que hubiera algún tipo de baja, pero bueno, es un porcentaje considerable. Pero lo más importante de ver es que claramente con este tipo de medidas, digamos, se ve afectado el productor ganadero, la producción, y no el precio de la carne al consumidor, que es, digamos, lo que se buscaba. Y claramente para adelante, digamos, no puede haber una estabilidad, digamos que con la inflación se va perdiendo poder adquisitivo, pero bueno, va a llegar un momento en que el ganado gordo va a empezar a escasear, porque no se bajan los encierres, se bajan las intensificaciones en los procesos, y de acá a unos meses va a empezar a faltar ganado gordo nuevamente, ¿no? Con lo cual vamos camino de otra colisión, por lo menos desde el punto de vista de las ideas con aquellos que toman decisiones y que ya las han tomado. La pregunta es porque, claro, caen los precios, esto es menos ingreso para el productor que tiene menos capacidad de reinversión para con la actividad. ¿En qué eslabones de la cadena productiva notás mayor afectación a partir de esta caída de recaudación? ¿Dónde se va a invertir menos de acá en adelante, Fernando? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Mira, el principal afectado es el criador, digamos, en esta baja en el precio de la vaca, ya que sabemos que dependiendo de la eficiencia de un campo de cría, entre el 20 y el 40% de lo que factura un campo de cría depende de la venta de vacas. Entonces, ahí está el principal afectado. Y luego, el siguiente afectado es el engorde, digamos, Claro. cuando la relación Las dos compra-venta puntas en sigue. este caso. Exacto, exacto. Y en la etapa de engorde sumamos, bueno, cómo está el valor del maíz, el principal insumo que interviene en ese tipo de proceso, donde el maíz, bueno, ha tenido una leve baja, también en este proceso bajó un 13% del pico que tuvo en mayo, donde era los peores resultados económicos que tenía el engordador. Pero entonces yo te diría, primero es el criador, segundo los engordes más intensivos. Entonces, claramente los procesos y los sistemas productivos que mejor se pueden adaptar a estas situaciones, siempre decimos que hay que tener cierto dinamismo, y es donde hay una pata importante en la producción de forraje, y parte de esos kilos y del ganado producido se logra a pasto, que es donde más hay que ponerle atención y eficiencia en los procesos, lo venimos diciendo de hace rato, y bueno, cuando se toman estas medidas es cuando más se nota esa flexibilidad y adaptación que tienen algunas empresas, las que ya están muy metidas, ya sea tanto en el proceso de engorde o son solamente criadores, les es mucho mayor el impacto en su sistema económico financiero. Fernando, se anunció hace algunas horas, como un apéndice del nuevo plan ganadero, este crédito de 10.000 millones de pesos para el sector del engorde, pequeño y medianos engordadores en la Argentina, para producir mayor volumen de hacienda con destino al consumo interno. Tasas al 25% para adquisición de maíz. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? No, mira, lo que se tendría que haber hecho es no haber intervenido y no tener que empezar con este tipo de créditos o maniobras. No, a nosotros no nos gustan, porque no le vemos, digamos, lo positivo. Y también, bueno, trae viejos recuerdos de otras épocas donde se subsidiaban a los fieldos y El demás, que fueron recuerdo de las políticas. compensaciones, decís, Exactamente, de la exactamente. etapa Son de políticas Echegaray. que no le hacen bien al sector para nada. Siempre es tratar de favorecer a un eslabón y no a todos, y las distorsiones continúan, y aparte vos decís que hay una tasa que no sabemos si la vamos a poder pagar. Así que no veo que vaya por ahí. Aparte, digamos, no podemos poner un plan ganadero cuando cerramos exportaciones, que es como es un contrasentido, ¿no? Ujú. No lo vemos bien esa parte. Y más, digo, con los recuerdos de aquellas épocas. Sí, sí, acuerdos que están muy, muy frescos porque no hace mucho tiempo que ocurrió todo eso con una gran polémica y con muchas desprolijidades, por no decir otra cosa. ¿Ves, decías, y es la última que te hago porque esto me parece que es importante, sobre todo tratando de entender qué es lo que puede llegar a ocurrir en el mediano y corto plazo, porque esto también define políticas, una falta de oferta de hacienda gorda, producto de la menor participación de Hacienda comiendo en los corrales profesionales, en el feedlot puntualmente. ¿Para qué época ves manifestarse esta situación que puede llegar a complicar justamente
esta relación que está teniendo el sector productivo con la política hoy? Mira, nosotros lo que lo estamos viendo es hacia fin de año, ¿sí? Cuando, a ver, se mete mano y con este tipo de intervenciones es más difícil calcular exacto, pero hacia fin de año es donde vemos que va a haber otra vez un cuello de botella. Primero que hay menos hacienda y segundo, como te decía, al no dar los números, todos se retrasan los procesos de recría y se deciden menos inversiones de engorde. Así que aproximadamente estamos viendo que hacia fin de año va a haber otro cuello de botella de hacienda gorda y otra vez así das y vueltas, ¿no? Sí, en otra época, en otro momento del calendario muy sensible, socialmente hablando ya, ¿no? Así que bueno, Exactamente. veremos. Te mando un fuerte abrazo, saludo Fernando a todo el equipo, lo mejor para ustedes. Gracias por estar y por compartir el estudio, los conocimientos que tienen ustedes sobre el sector en este momento. Un abrazo a la distancia. Gracias, Silvio, y un abrazo para vos. Fernando Gil, de Agroideas, charlando con nosotros en la mañana de Mercado Visión. Ahora, breve pausa, regresamos en un minuto nada más.